Buenos días, bienvenidos a este webinar denominado, en este caso, parametrización básica en Microsoft Dynamics NAV. Mi nombre es Javier Espeso y soy la persona que os voy a acompañar durante la duración de este webinar de aproximadamente 1 hora y en el que vamos a revisar básicamente una serie de elementos que consideramos bajo el concepto de parametrización que nos va a permitir el acabar de ajustar incluso terminar de configurar ciertas áreas y ciertos elementos que nos pueden facilitar o ayudar en gran medida a que nuestro ERP, en este caso NAV, acabe de ajustarse a nuestros diferentes procesos y flujos de negocio. Si me permitís, antes de nada, dejarme que os presente para los que todavía no nos conozcáis. ¿De acuerdo? Somos Actio Procesos de Tecnología. Somos una consultora tecnológica especializada en programas y software de gestión para empresas. Implementamos y personalizamos productos de Microsoft Dynamics NAV, AX y CRM, además de otras soluciones. En este caso, para ayudar a nuestros clientes a transformar y, si cabe, mejorar su actividad, ofreciéndoles soluciones globales e integrales orientadas al negocio. Tenemos la máxima calificación Gold Partner de Microsoft en implementación de sistemas de gestión para la implantación de los productos de la línea Dynamics, como son Microsoft Dynamics NAV, Dynamics Axapta 2013 y Dynamics CRM. Contamos con más de 6 años de experiencia y más de 350 clientes y nuestro equipo está formado por consultores expertos en tecnología y marketing y contamos con oficinas, como podéis ver, en 4 ciudades, tanto Madrid, Barcelona, Bilbao y Zaragoza. Bien, una vez hechas las presentaciones, si os parece, vamos a revisar un poco cuáles van a ser los contenidos que hemos pensado para este pequeño webinar. Como os decía, la idea es que echemos un vistazo a las diferentes zonas dentro de nuestro ERP, en este caso NAV, que nos permite, como os decía al principio, que podamos realizar ciertos ajustes, ciertas parametrizaciones, si cabe, que van a afectar a las diferentes áreas funcionales que tenemos en el ERP y que nos van a poder permitir acabar de modificar, si cabe, un poco el funcionamiento de nuestro ERP para que acabe de adaptarse, como decía, a lo que es a nuestra organización, ¿de acuerdo? Lo hemos separado, lo hemos agrupado por las diferentes áreas y diferentes conjuntos de elementos que pueden afectar, como decía, a lo que es el funcionamiento del ERP. En una primera parte vamos a hacer una revisión de las diferentes configuraciones que hay por cada una de las diferentes áreas funcionales. Es decir, vamos a hacer un repaso para que veamos que cada área funcional que decimos en NAV, ya sea la parte de gestión financiera, la parte de ventas, la parte de compras y demás, existen, como digo, unas pantallas en las que nos permiten acabar de ajustar y configurar el comportamiento de cada una de esas áreas funcionales. ¿De acuerdo? Hay una de esas pantallas por cada una de las áreas y vamos a hacer un vistazo a alguna de ellas simplemente para que nos situemos y sepamos, en todo caso, cómo localizarlas. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente punto que tengo previsto aquí es lo que llamamos la parametrización de lo que es la información de empresa. Existe en NAV una área, una página en concreto específica para que podamos, lógicamente, colocar la información, en este caso, de nuestra compañía, ¿de acuerdo? Los datos relativos a nuestra compañía. Pero además de ello, hay un par de elementos que son importantes que tengamos presentes de que también se encuentran en esa página que digo de información de empresa. Le echaremos un vistazo. Luego también, como veis en el punto 4, me gustaría que hiciéramos un repaso a otro de los grandes elementos de NAV. En este caso, los grupos contables. Más que nada porque son elementos críticos en nuestro ERP y son elementos que hemos querido denominar como elementos ciertamente vivos y los incluimos dentro de lo que es la parametrización porque son elementos que, por supuesto, afectan en gran medida al comportamiento de nuestra aplicación, pero son elementos que, como digo, efectivamente son, digamos, se definen inicialmente antes de, al inicio de lo que es el arranque de nuestro ERP, pero son elementos vivos, como digo, y hay que saber que eso los podemos modificar en cierta medida, ¿de acuerdo?, con ciertas precauciones, teniendo en cuenta la repercusión que ello puede tener. Por eso me gustaría también repasarlo con vosotros, el tema de los grupos contables.
El quinto punto es el de las dimensiones. Es también dentro de NAV el concepto de dimensiones. Le haremos un repaso, ¿de acuerdo? Para que simplemente nos situemos y sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de dimensiones globales o dimensiones, en este caso para NAV, ¿de acuerdo? También los consideramos como elementos a tener en cuenta a la hora de parametrizar, ¿de acuerdo? Es decir, es algo que debemos tener presente de que es un elemento que hay que conocer a fondo para poder precisamente ajustar en función de la necesidad que tengamos, en este caso a nivel analítico o demás, ¿de acuerdo? El sexto punto es el de informes y análisis financieros mediante una de las herramientas que incluye, en este caso, NAV, que es el esquema de cuentas. Ciertamente son el esquema de cuentas, que es una funcionalidad que nos permite hacer, pues como decimos, la elaboración de ciertos informes y análisis financieros. Es un elemento que ya nos viene en gran medida ya preconfigurado, pero hay que conocerlo porque requiere de que, de un mantenimiento constante para que realmente esos análisis o esos informes financieros que podamos extraer con esa herramienta realmente hay que ir ajustándolos y adaptándolos a las necesidades, en este caso, de nuestra compañía. El séptimo punto, también me gustaría que le echáramos un vistazo a las declaraciones de IVA, porque, como ya sabéis, es una herramienta que nos permite la extracción, en este caso del impuesto de IVA, pero es una herramienta que como sabéis, por los diferentes elementos cambiantes en nuestra fiscalidad y demás, debemos conocer porque hay que ir adaptándola y ajustándola a los diferentes tipos de cambios que se van sucediendo con todo lo que es la definición de lo que son los conceptos de IVA en este caso. El punto número 8 son las formas y los términos de pago. También son elementos, como digo, que consideramos dentro de la parametrización todo y que también es algo que definimos inicialmente. Como es obvio, también es algo que puede evolucionar y hay que saber claramente dónde encontrar para poder acabar de ajustarlo y que acabe de adaptarse a nuestra necesidad de nuestra organización. Y por último, el punto número 9 es el de contadores globales y números de serie, en el que efectivamente, como digo, sería también un punto en el que inicialmente, cuando vamos a poner en marcha nuestro ERP, es algo que hay que definir, tanto los contadores de los diferentes elementos, ya sean clientes, proveedores, productos, etcétera, etcétera, y los números de serie para nuestros documentos que emitimos o recibimos. Pero es algo que también debemos tener presente de que puede variar, se tiene que mantener y tiene que tener una vigilancia específica, ¿de acuerdo? Para ir ajustándolos y ir configurando aquellos que necesitemos. En definitiva, como veis un poco el contenido de este webinar es bajo el concepto de parametrización. Es algo que queremos revisar porque a lo largo de nuestra experiencia son elementos que son, digamos, focos de dudas, consultas, que representan un gran volumen de inquietudes que recibimos de nuestros clientes, ¿no? Con lo cual hemos pensado que este webinar puede estar orientado precisamente a disipar, si no todas, en gran medida o parte de ellas, para que nos ayude un poco a que nosotros mismos, ¿de acuerdo?, podamos ajustar ciertos parámetros de nuestro ERP para que acabe funcionando como necesitamos dentro de nuestra organización. Muy bien. Mirar, antes de nada, me gustaría que comentáramos estos 4 elementos, ¿de acuerdo? Los hemos plasmado aquí en forma de pregunta para precisamente disparar ciertas características de este webinar y el por qué un poco lo hemos enfocado de esta forma, ¿de acuerdo? Bien, mirar, nos planteamos, ¿por qué es necesaria una parametrización? Bien, como decía, está claro que cuando nosotros como clientes a lo mejor adquirimos nuestro ERP, pedimos a Actio que nos haga la implementación, la implantación de nuestro producto, del ERP, es cierto que hay una primera fase dentro de todas las etapas de lo que es el proyecto de implementación, en la que ya contemplamos la parametrización, de acuerdo, del ERP para que se adapte ya nada más empezar a nuestra organización.
Pero, todo y que está vinculada esta fase de parametrización en una fase temprana de lo que es la implementación del proyecto, consideramos que es algo que es vivo, con lo cual es necesario que tengamos en cuenta de que no solamente al inicio del arranque de nuestro producto debemos cuidar esa parametrización, sino que a lo largo de la, digamos, de la utilización de nuestro día a día de este producto del ERP, es necesario que tengamos que ir ajustando e ir modificando ciertos parámetros y ciertas configuraciones que puedan afectar a la funcionalidad de nuestro ERP. La siguiente cuestión que nos ponemos aquí es ¿quién debe realizar la parametrización? Bueno, como os decía, al inicio está claro que nos apoyamos con nuestro partner, ¿de acuerdo? Es el que nos ayuda a que en la puesta en marcha de NAV, en este caso, funcione de forma adecuada, y así lo hacemos, pero nosotros como usuarios, digamos, finales de nuestro producto, del ERP, es cierto que ciertos usuarios, ¿de acuerdo? No se trata de que sea el usuario final, digamos, de la organización, sino ciertos usuarios clave que hemos determinado que son relevantes en la organización, deben ser conscientes de que hay esa parametrización, de que hay esa posibilidad de configurar y de modificar ciertos parámetros para que deba ajustarse a las necesidades de la compañía, ¿de acuerdo? Con lo cual, nosotros mismos como usuarios finales, usuarios clave en este caso, podemos hacer y realizar ese ajuste y esa parametrización. Perdón. ¿Cuándo debemos realizar la parametrización? Bien, como decía, es algo que se plantea inicialmente, pero la podemos llevar a cabo y podemos realizar los ajustes teniendo en cuenta, lógicamente, las repercusiones que tiene cada uno de los elementos que vamos a revisar y a configurar y a parametrizar, pero la podemos hacer en cualquier momento y en cualquier punto en el que nos encontremos en la utilización de nuestro ERP en este caso. Con lo cual, en cualquier momento podemos, sabiendo lo que se necesita y lo que hay que modificar dentro de esas configuraciones o esas parametrizaciones, la podemos realizar en cualquier momento que lo necesitemos. Y por último, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de realizar esos ajustes o esa parametrización? Pues precisamente lo que os queremos mostrar hoy aquí es precisamente tanto qué es lo que se puede parametrizar, qué es lo que se puede configurar, como, digamos, a la repercusión que pueda tener el hecho de que toquemos ciertos parámetros y ciertas configuraciones, ¿de acuerdo? Esas son un poco digamos, para nosotros los skills o los elementos más relevantes de este webinar, ¿de acuerdo? El que echemos un vistazo a esas áreas que nos permitan hacer esos ajustes, sabiendo en todo momento, digamos, la repercusión que puede tener y que seamos conscientes de que nosotros mismos lo podemos llevar a cabo sabiendo, como digo, cuál es esa repercusión, ¿de acuerdo? Muy bien. Mirad, el primer punto que queríamos revisar con vosotros es precisamente las configuraciones de cada una de las áreas. Como decíamos al principio, dentro de las áreas funcionales de NAV, como decía, gestión financiera, ventas, compras, proyectos, etcétera, etcétera, todas y cada una de esas áreas contienen esas pantallas de configuración que afectan exclusivamente a la área funcional en la cual la estamos ejecutando, ¿de acuerdo? Y esas páginas de configuración son las que contienen los diferentes elementos que pueden modificar, que pueden ajustar, que nos permiten adaptar el funcionamiento explícito de esa área funcional, ¿de acuerdo? Bien, como os decía, si veis aquí hemos plasmado un poco las diferentes áreas funcionales a grandes trazos de NAV en este caso, y lo que os comentaba es que precisamente en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Encontraremos, y ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Encontraremos esas páginas de configuración que contienen, como veis, para gestión financiera, para cartera, para ventas, etcétera, etcétera, diferentes campos, diferentes elementos, diferentes parámetros que nos van a permitir ajustar, manipular, incluso acabar de adaptar, ¿sí?, esa funcionalidad, esa área funcional para que se ajuste a nuestros procesos de negocio. ¿De acuerdo? Vamos a echar un vistazo a alguna de ellas, en este caso, por ejemplo, la de gestión financiera. Os mostraré un poco directamente con NAV
esa configuración, pero ya os digo, para cada una de esas áreas hay una de ellas, ¿de acuerdo? La forma de trabajar con esas configuraciones es la misma, lo que pasa que en función de la área funcional en la que saquemos esa configuración, ¿de acuerdo? Será específica y estará centrada en los elementos que afectan a esa área funcional. Vamos a hacer un pequeño inciso porque quería comentaros que, aprovechando este webinar, voy a mostraros, como decía, en este caso NAV, pero queríamos aprovechar también para lanzar, utilizando este webinar, la última versión que tenemos disponible de NAV, en este caso la versión 2016. Con lo cual, todos los elementos que os voy a mostrar ahora en NAV lo vamos a ver en la versión 2016. Con lo cual, por una parte, nos facilita el que podamos ya echar un vistazo a esta última versión y ver un poco cuál es ese aspecto y esos diferentes elementos que pueden variar de una versión a otra, pero sí que es cierto que todos y cada uno de los puntos que vamos a revisar en este webinar, aunque lo hagamos en esta versión 2016, son aplicables, por supuesto, a versiones anteriores, ¿de acuerdo? Excepto versiones muy antiguas, como puedan ser versiones 4.0 o incluso alguna 5, la mayoría de los elementos que vamos a revisar aquí los vamos a encontrar perfectamente en anteriores versiones sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer ese salto que decía, vamos a pasar en este caso al producto. Muy bien. Como veis, aquí tenemos NAV en su versión 2016, ¿sí? Quizás para los que vengáis de versiones anteriores, simplemente situaros un poco y deciros que lo que estáis viendo directamente ahora en pantalla es precisamente quizás los cambios más representativos de anteriores versiones, es quizás esta orientación que hemos ido dando, en este caso Microsoft, ha ido dando a NAV enfocada a lo que llamamos los roles de usuario, ¿de acuerdo? Es decir, en anteriores versiones, si recordáis, cuando lanzábamos Navision, el cliente de Navision, automáticamente nos aparecían, mirad, nos aparecían todas y cada una de las áreas funcionales de Navision, ¿de acuerdo? Con lo cual, si queríamos acceder a gestión financiera, o podíamos acceder a proyectos, o podíamos acceder a compras, en fin, cada usuario debía navegar y acceder a cada una de sus áreas para poder llevar a cabo su día a día. En este caso, como os decía, en las últimas versiones, si lo que estamos orientando un poco el producto es a que se centre, como digo, en esos roles de usuarios, esos perfiles de usuarios, es decir, los diferentes perfiles que encontramos en la compañía representados dentro de lo que es NAV. Es decir, facilitar un poco el acceso a cada uno de esos perfiles que hay en la compañía dentro de toda la, digamos, funcionalidad que hay en NAV. En este caso, por ejemplo, yo tengo activo, cuando lanzo mi NAV, tengo activo el perfil del procesador de pedido de ventas o el gestor de ventas en este caso. Y si os fijáis, la información que tengo visible está orientada a todo aquello que consideramos relativo o importante a este perfil, en este caso el gestor de ventas, ¿de acuerdo? Como veis, tengo por un lado pues información en el lado izquierdo de acceso a elementos que efectivamente tienen relación con la gestión de ventas, como pueden ser los pedidos, las diferentes ofertas, abonos, gestión de clientes, etcétera, etcétera. Eso a nivel de lo que llamamos el panel o el menú que tenemos a la izquierda. Por otro lado, tenemos una área de trabajo, que es precisamente la que nos va a mostrar en forma de paneles, ¿de acuerdo? Cada uno de estos paneles que veis aquí, ¿sí? Va a mostrar información sensible, como digo, a este perfil que tengo activo en este caso, ¿de acuerdo? Si activáramos un perfil del departamento de finanzas, pues lógicamente la información que veríamos aquí pues estaría orientada a enseñarle datos y acceso a información relativa a ese perfil financiero, ¿de acuerdo? Como decía, ¿qué encontramos aquí? Pues encontramos un primer panel, que todos estos paneles son parametrizables, son configurables, en el que, por ejemplo, este primer panel que tengo aquí, que es el de las notificaciones, hace referencia a una funcionalidad que tenemos en NAV que nos permite, relacionado con diferentes elementos, como puede ser una ficha de un cliente, una ficha de un producto, una ficha de un proveedor, etcétera, etcétera, o incluso un documento de compra o de venta, lanzar un mensaje asociado, como digo, a ese registro hacia otro usuario, en este caso de NAV. Es decir, la posibilidad de enviarnos mensajes
de forma interna, pero dentro siempre o bajo el, digamos, el entorno de NAV, ¿de acuerdo? Lo bueno de esto es que esos mensajes que nos podemos enviar, ¿sí? Como digo, quedan relacionados, como podéis ver, a los diferentes elementos que tengamos en NAV, a una ficha de cliente, a una ficha de proveedor, con lo cual la persona que recibe el mensaje, con abrir el mensaje directamente ya ve a qué estamos haciendo referencia, si a una ficha, si a un documento o a cualquiera de los elementos que tenemos en NAV. Lo mismo tenemos otro panel aquí, el de actividades, ¿sí? Este precisamente lo que hace es, digamos, representar en forma de indicadores o en forma de recuadros, como veis aquí, información importante, indicadores, como digo, o KPIs sensibles para, en este caso, nuestro perfil, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tengo un indicador, en este caso, que me indica que tengo como oferta de venta, tengo una oferta de venta abierta, ¿de acuerdo? Con lo cual, como se supone que depende de que yo tenga que hacer algo con ese documento, pues me lo muestra y me indica incluso el valor que tengo de esos documentos, ¿de acuerdo? En este caso tengo una oferta de venta abierta que se da por hecho de que depende de que yo haga algo para que esa oferta continúe. Con lo cual, por eso tengo un indicador que me permite acceder rápidamente a ella. Lo mismo con pedidos de venta abierta. En este caso, me está indicando que tengo hasta un conjunto de 22 documentos de pedido de venta que están en estado abierto y que debo, en consecuencia, pues hacer algo con ellos para poder terminar esa gestión. ¿De acuerdo? Lo bueno de estos indicadores, como veis, es que si yo pincho encima de él, automáticamente me muestra la información que tengo asociada a ese indicador. Y en este caso me enseña el conjunto de los diferentes pedidos, ¿sí? Que están en estado abierto, de los que se supone que yo tengo que hacer algo. Además de esos indicadores, permitirme ver el volumen y acceder a esa información, también si veis hay una codificación a nivel de colores, semafórica en este caso, a nivel de pues, verde, naranja y rojo, que lo que me permite es establecer, digamos, el rango, a partir de cierto rango de volumen pues en este caso de documentos, sí, pues que me lo represente a partir de cierto volumen en un color o en otro, es decir, para alertarme de los diferentes volúmenes de información en función de si hay pocos, muchos o demasiados, ¿de acuerdo? Poder representarlos en un color, en verde, naranja o rojo, ¿de acuerdo? Todo esto es parametrizable, podemos establecer en cualquier caso cuál es para nosotros un estado verde, es decir, un estado de un volumen razonable de documentos, un volumen crítico, un volumen excesivo, con lo cual nosotros lo podemos en todo momento parametrizar y configurar, ¿de acuerdo? Bien. Otros de los paneles que tenemos en esta área de trabajo, ¿de acuerdo? Es este que nos permite representar en información gráfica también ciertos elementos o ciertos conjuntos de información, ¿de acuerdo? Podemos incluso seleccionar otros gráficos, cambiar un poco cuál es la forma de presentar esa información, ¿de acuerdo? Y al final lo que nos permite, pues es eso, ver volúmenes y conjuntos de datos representados de forma gráfica. Y lo mismo, de acuerdo, con este otro panel, que lo que permite es que yo pueda montarme, en este caso, como veis, es de los relacionado con los productos, pues montarme mi pequeña lista de productos de los que quiero, pues de alguna forma, tener una vigilancia más específica o un acceso incluso más rápido, porque esto, lógicamente, lo que me permite es ir directamente a esa ficha de producto, ¿de acuerdo? Y poder consultar pues, su estado o su situación en función del interés o necesidad que pueda tener. ¿De acuerdo? Esto es un poco, como os digo, la forma de centralizar, de focalizar todo aquello que cuando accedemos a departamentos lo encontramos de golpe, ¿sí? Pues todo aquello, lo que hacemos con los roles de usuario es focalizarlo y centralizarlo un poco a la necesidad que pueda tener ese perfil de usuario. ¿De acuerdo? Esto os lo comentaba más que nada porque esto es uno de los grandes cambios respecto a versiones anteriores y para que un poco también os situéis aquellos que tengáis versiones anteriores a estas versiones 2015, 2016, 2009, 2015, 2016. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos en este caso a lo que queríamos revisar ahora, que es precisamente, como os decía, ¿sí? De las diferentes áreas que tenemos en NAV, existen diferentes páginas de configuración. En este caso, queríamos ver, en este caso del área de configuración de gestión, del área de gestión financiera, sí, quería mostraros la parte o la ventana de configuración, que os recuerdo, sí, tiro hacia atrás, ¿vale? Que en cada una de ellas, ¿de acuerdo?, encontraremos esa ventana de configuración. Vamos en este caso a acceder a lo que es la
lo que es la ventana de configuración, en este caso de contabilidad, que la encontraremos en este apartado de configuración, y la vamos a abrir para repasar un poco qué es lo que encontraremos, ya no tanto en esta parte de la contabilidad o de la gestión financiera, sino a nivel genérico, es decir, el resto de pantallas o de páginas, en este caso, de configuración de las otras áreas tendrán un aspecto similar, pero como decía, van a ir orientadas y enfocadas un poco a esa área funcional en la que nos vamos a encontrar. Bien, mirar, en definitiva, en estas ventanas de configuración, ¿qué encontramos? Pues encontramos toda una serie de parámetros y de valores, ¿sí?, que, como digo, pueden modificar, pueden alterar, pueden acabar, incluso ayudándonos a ajustar un poco la funcionalidad propia del área en la que nos encontremos, ¿sí? Hagamos una revisión así rápida de los diferentes elementos, luego abrimos otra ventana de configuración para que nos situemos, pero, por ejemplo, dos elementos que seguramente serán conocidos por la mayoría de vosotros son, por ejemplo, estos campos que nos permiten establecer, como veis, el permitir registro de este y el permitir registro hasta, pues nos permite, como ya sabéis, el poder acotar un poco en las fechas, ¿sí?, cuál es el volumen y en qué rango de fechas queremos que se pueda o no se pueda, ¿sí?, registrar información, en este caso, que afecte a nivel de contabilidad. Lo importante de estos dos campos, ¿sí?, si queremos establecer, en este caso, una fecha, hasta el 31/01, ¿sí?, lo haríamos así. Lo que estamos haciendo es acotar que dentro de este periodo que hemos establecido se permita el registro, y todo lo que quede fuera a nivel de fechas de estos rangos que hemos establecido no nos lo va a permitir. Pero lo importante de esto es que no solo afecta a nivel contable, sino que afecta a toda la parte, al resto de áreas funcionales de NAV, con lo cual cualquier intento de registro de información desde cualquier área funcional, desde ventas, desde compras, desde proyectos, que afecte a la contabilidad, ¿de acuerdo?, va a quedar sujeto a que se permita o no el registro de esa información en función de las fechas que tengamos establecidas, ¿de acuerdo? Con lo cual, este es un primer parámetro importante, porque nos va a ayudar a controlar un poco el registro de la información, como decimos, desde las diferentes áreas, y es importante que lo tengamos presente, de que va a limitar en gran medida el acceso al registro de la información desde las diferentes áreas funcionales, ¿de acuerdo? ¿Qué otros parámetros podemos encontrar aquí? Pues fijaos, hay otro importante que también nos puede, que podemos manipular y que podemos, por supuesto, ir configurando o ir alterando dentro de esta parametrización global que decimos, y es, por ejemplo, este campo que tenemos aquí, la máxima diferencia de IVA permitida. Bueno, pues en este caso, junto con un segundo parámetro que encontraremos tanto en la parte de ventas como en la parte de compras, lo que nos permite en este caso es establecer, ¿sí?, cuál es el máximo a nivel de, pues de cantidad, si queréis decirlo así, ¿sí?, de importe, de diferencia de IVA que podamos permitir que se registre tanto de un documento de venta como un documento de compra. Es decir, cuando, por ejemplo, registramos documentos de compra, es posible que a la hora de que, cuando saquemos esa estadística del documento, de esa factura de compra que estamos registrando, se produzcan ciertas diferencias en el cálculo del IVA, ¿de acuerdo? Si activamos este parámetro estableciendo un rango, en este caso, de 2 euros, como veis aquí, ¿sí?, si hay una diferencia en ese cálculo de la estadística del documento de la factura de compra respecto a la factura del proveedor que estamos introduciendo en el sistema, ¿sí?, esto nos va a determinar hasta qué punto podemos directamente en esa estadística ajustar esa diferencia y ese importe de IVA, para que precisamente el cálculo acabe adaptándose a lo que en este caso el documento de proveedor nos proporciona, ¿de acuerdo? Ya digo, este campo determina cuál es el máximo baremo, el máximo valor que permitimos que se haga como ajuste de diferencia de IVA, y junto con un segundo campo que encontramos en la parte de ventas y encontramos en la parte de compras, va a permitir que se modifique directamente ese cálculo, ¿de acuerdo? Como veis, son elementos que, aunque los encontremos aquí en la contabilidad, como os decía, afectan lógicamente el comportamiento, por ejemplo, como decía, de este campo, por ejemplo, al área de ventas o al área de compras, ¿de acuerdo? Con lo cual es importante que conozcamos los diferentes elementos que podemos llevar a cabo en estas configuraciones, ¿de acuerdo? ¿Qué más? A nivel de
de numeración, por ejemplo, está claro que aquí luego en el último punto revisaremos tema de series y demás, pero ¿qué vamos a encontrar en esta configuración de la contabilidad, en esta área de configuración? Pues lógicamente podemos encontrar la posibilidad de establecer los números de serie para las fichas de los bancos que vamos a dar de alta en nuestro sistema, como por ejemplo la numeración o la número de serie que se debe utilizar tanto para las autofacturas como para los autoabonos. ¿De acuerdo? Lo mismo en este caso, como estamos en la parte financiera, también cuáles son en el apartado de dimensiones, pues precisamente las dimensiones que tenemos establecidas en nuestra aplicación. ¿De acuerdo? En definitiva, en este caso le hemos echado un vistazo a lo que es la parte que nos permite parametrizar dentro de lo que es el área financiera, esta ventana de configuración. Como veis hay diferentes elementos, no podemos entrar en cada uno de ellos, pues si no, sería complicado el que pudiéramos hacerlo en tan poco tiempo, pero sí que es cierto que hay que tener presente estas configuraciones porque, como veis, pueden alterar, digamos, la forma de trabajar y la forma de llevar el día a día dentro de nuestra, en este caso, de nuestra área financiera. ¿De acuerdo? Bien, como decía, sí, de estas páginas de configuración, ¿sí? Hay en cada una de las diferentes áreas encontraremos una ventana de configuración que va a permitir, ¿sí?, en todo momento el poder manipular y configurar un poco precisamente esa funcionalidad de esa área funcional, ¿de acuerdo? Mira, por ejemplo, en las ventas y marketing también encontramos, ¿sí?, en el apartado de configuración, como veis, ¿sí?, otra ventana precisamente que nos permite, ¿sí?, establecer y manipular ciertos elementos que puedan afectar al funcionamiento, en este caso de la parte de ventas y cobros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí también encontramos diferentes campos, ¿vale?, que nos son, en todo caso, los podemos ir parametrizando para ir alterando, como decíamos, esa funcionalidad, ¿de acuerdo? Y es precisamente, por ejemplo, encontramos elementos como, por ejemplo, este de aquí, el albarán al facturar, ¿sí? Bien, pues este, si lo activamos, ¿de acuerdo?, lo que nos va a permitir es que en el caso de que nosotros, por ejemplo, no trabajemos con pedidos, no trabajemos con ofertas o pedidos, sino que directamente trabajamos con facturas, si activamos este parámetro del albarán al facturar dentro de esta área funcional de las ventas y cobros, al generar una factura, automáticamente lo que hace el sistema es generar el documento del albarán. ¿De acuerdo? De esta forma nos facilita que nosotros, tan solo creando la factura correspondiente de lo que es la factura de venta, el sistema automáticamente ya genera automáticamente un albarán, ¿de acuerdo? El correspondiente albarán. ¿Ok? Muy bien. Hay más elementos, como veis, cada una, al final lo que quiero es que seáis conscientes de estas ventanas de configuración, ¿sí?, que nos permiten como ir alterando e ir modificando el comportamiento de esas áreas funcionales, ¿sí? Y como os decía al principio, ¿de acuerdo?, vamos a encontrar una en cada una de las grandes áreas funcionales, en este caso de NAV. ¿Ok? Muy bien, volvamos un momento a nuestra presentación, ¿sí?, para retomar en este caso el siguiente punto que quería revisar con vosotros, que es el de la información de empresa. ¿De acuerdo? Este punto precisamente lo que nos permite, como decía al principio, es, como veis en el lado izquierdo, introducir, ¿sí?, lo que son los datos correspondientes a nuestra compañía. Pero es importante que sepamos que también dentro de esta ventana, de esta página de la información de nuestra compañía, hay dos elementos como son el establecimiento de los días de pago y los periodos de no pago. Vamos a echarle un vistazo rápido, ¿de acuerdo?, porque creo que es interesante. Nos vamos a ir, por ejemplo, a nuestro buscador que nos permite, como ya sabéis, o si no, ya os lo comento, este buscador que tengo en la parte superior derecha de NAV, me permite no buscar información en el sistema, sino buscar todas las funcionalidades relacionadas con el concepto que nosotros introduzcamos. Es decir, es un buscador de funcionalidades de NAV. Si en este caso yo, por ejemplo, estoy buscando la ventana, en este caso, de lo que es la configuración de la información de empresa, con tan solo introducir, como veis, un breve concepto, él ya me está mostrando, ¿sí?, todo lo que es a nivel de funcionalidad, aquello que tenga relación, ¿sí?, con el concepto que hemos introducido en este caso, ¿de acuerdo? Pues si veis introducido la parte de información, pues ya me está sacando todas aquellas funcionalidades que contienen el concepto, en este caso, que hemos estado buscando. Entre ellos, como veis aquí, ya he encontrado el de información de empresa, ¿sí? Si hubiera acabado de completar el recuadro de la búsqueda, hubiera acotado mucho más el resultado, pero en este caso ya he encontrado la funcionalidad
¿de acuerdo? Recuerdo que esto es solamente para buscar funcionalidades relacionadas con lo que estamos buscando, que es información de empresa, ¿de acuerdo? Muy bien, como os decía, esta ventana seguramente ya la conocéis, la tenemos en todas y cada una de las diferentes versiones de NAV, y es la que nos permite el establecer, introducir los datos relativos a nuestra compañía, así como también el logotipo, etcétera, etcétera. Pero es importante que sepamos que en este caso, en el apartado Navegar, encontraremos dos elementos importantes y uno de ellos es el de días de pago, que lo que nos permite precisamente es introducir directamente, ¿sí?, nuestros días de pago, es decir, para nuestra compañía, cuáles son los días en los que gestionamos y atendemos pagos de cara a nuestros proveedores, ¿de acuerdo? Esto va a afectar directamente, como os decía, a la generación en este caso, o el cálculo, más bien dicho, del vencimiento de las diferentes facturas que vayamos introduciendo en el sistema. En este caso, facturas de compra, para que el vencimiento, la fecha de vencimiento, tenga en consideración el día de pago que tenemos establecido en nuestra compañía. Y lo mismo, ¿de acuerdo?, para los periodos de no pago. Es decir, aquí es donde tenemos la posibilidad, ¿sí?, de introducir los diferentes periodos, ¿sí?, como veis aquí, en los que, por los motivos que sean de cada compañía, no queremos que se... bajo el concepto periodos de no pago, no queremos atender o no queremos que se calculen o no queremos que se gestionen los diferentes pagos, por lo que os decía, por los diferentes motivos, porque o bien en agosto cerramos por vacaciones, o porque tenemos el periodo de Navidad, o por los motivos que sean propios de cada una de las compañías, ¿de acuerdo? Aquí es donde estableceremos precisamente esos dos valores, tanto de la fecha inicial como la fecha final del periodo en el que no vamos a atender o no vamos a gestionar los pagos. ¿De acuerdo? Bien, esto era importante porque, como sabéis, aquí colocamos, ya hemos dicho, la información de la compañía, pero encontraremos en el apartado Navegar acceso a los dos elementos importantes del establecimiento de los días de pago y los periodos de no pago para nuestras compañías. Muy bien. El siguiente punto que tenemos bajo el concepto de parametrización, ¿sí?, que es el de los grupos contables. Mirad, a modo de resumen, simplemente vamos a recordar el concepto que, como veis aquí, al final lo que nos permiten los grupos contables es, de alguna forma, simplificar a nivel contable incluso cuál es esa configuración, de forma que, como veis aquí, podamos configurar un grupo contable asociándolo a diferentes cuentas contables y posteriormente generar o crear esos grupos de clientes o proveedores, ¿vale?, asociados a un grupo contable que a su vez estará asociado a una cuenta contable. Es decir, lo que hace es simplificar en gran medida la gestión de nuestro plan de cuentas, puesto que con 2, 3 o con pocas cuentas contables podamos gestionar un grupo como pueda ser el de clientes o podamos gestionar un grupo como pueda ser el de proveedores, etcétera. ¿De acuerdo? Creando para cada uno, si somos capaces de coger nuestro conjunto de clientes y generar o crear grupos en función de si son, por ejemplo, clientes nacionales o si son clientes internacionales, clientes de la UE, bien, pues si somos capaces de realizar esas agrupaciones, ¿de acuerdo?, podemos en ese caso generar un grupo contable, en este caso el cliente nacional, y asociarle a ese grupo contable una única cuenta contable, con lo cual facilita mucho más el mantenimiento de ese plan contable, la gestión incluso de esas cuentas contables y simplifica mucho más el proceso y el trabajo en este caso con esos grupos contables, ¿de acuerdo? Bien, a nivel de configuración vamos a echarle un vistazo, ¿de acuerdo?, para que veamos dónde lo encontramos a la parte de administración, la parte de configuración de gestión financiera y, por ejemplo, en este apartado que tengo aquí de grupos contables, ¿sí?, encontraremos acceso a los diferentes grupos contables de negocio, producto, clientes, etcétera, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, el de clientes, como veis aquí, ¿sí?, ya lo conocemos, ¿de acuerdo? Hemos establecido en este caso, para esta compañía, 3 grupos contables de clientes, internacionales, nacionales y de la UE, y a cada uno de ellos les hemos asociado pues una cuenta contable a nivel de lo que son clientes y el resto de cuentas, ¿de acuerdo?, que puedan afectar a esos grupos contables, como son cuentas de intereses, cuentas de redondeos, cuentas de efectos, gestión de cobro, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Con lo cual me permite parametrizar con pocas cuentas contables todo ese conjunto de clientes en este caso. Bien, la pregunta sería, ¿por qué lo hemos considerado dentro de la parametrización? Bien, porque sí que es cierto que esta definición de los grupos contables, ya no solo de clientes, sino de negocio, de producto, de proveedores, etcétera, etcétera, sí que es cierto que hay que hacerla o hay que tenerla
definida antes de empezar a trabajar con NAV, puesto que a partir de ese momento, en cuanto empecemos a trabajar con clientes, en este caso nacionales, pues todos los movimientos irán a parar estas cuentas, pero es muy posible que a lo largo de nuestro día a día con NAV nos pueda surgir la necesidad de crear o de configurar un nuevo grupo contable, puesto que hayamos abierto una nueva línea de negocio, pues se nos plantea la necesidad de gestionar, por ejemplo, como veis aquí, otro grupo contable de cliente. ¿De acuerdo? Bien, pues eso sería uno de los elementos que podemos contemplar dentro de esa parametrización, de ese mantenimiento, en este caso, de los grupos contables. Con lo cual, vendríamos a nuestra lista de los grupos contables y podríamos a continuación dar de alta, ¿sí?, el nuevo grupo contable en cualquier momento, ¿sí?, en el momento en que se plantee la necesidad a nivel de organización y podamos configurar, pues no sé, Canarias, ese nuevo grupo contable al cual, a ese concepto de Canarias, le asociaríamos una nueva cuenta de cliente que hayamos previamente generado o creado y a partir de ese momento ya tendríamos configurado ese nuevo grupo contable. Con lo cual, el grupo contable sí que es cierto que es algo que, como decimos, inicialmente tiene que quedar establecido, pero es algo que es vivo, es algo que no tengamos reparo en que, por supuesto, si surge la necesidad, podamos configurar un nuevo grupo contable. En este caso, hemos visto clientes, pero nos puede surgir la misma necesidad con la de productos, así como con la de proveedores, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Con lo cual, el concepto de grupo contable es un elemento que es vivo, ¿de acuerdo? Porque nos permite en todo caso, al igual que nuestra compañía va creciendo, pues que el sistema, en este caso NAV, se vaya adaptando a ese crecimiento, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que debemos tener en cuenta de que lo que no sería, digamos, adecuado sería que modifiquemos, una vez estemos ya trabajando y estemos en marcha, cualquiera de los grupos contables que ya tengamos establecidos. Es decir, como podéis imaginaros, la repercusión que tendría el que yo viniera a este grupo contable nacional y le modificara, por ejemplo, la cuenta contable a la que pertenece, en este caso, hasta ahora, que es la 430001, si yo ahora cambiara y le pusiera otra cuenta contable, deberíamos tener en cuenta que eso va a implicar que hasta este momento los movimientos contables de esos grupos clientes, ¿sí?, estaban en una cuenta y a partir de que yo lo toco o lo modifico, van a estar en otra cuenta, con lo cual es crítico por el hecho de que vamos a alterar conceptualmente a nivel de cuentas contables hasta dónde estábamos registrando y guardando esa información contablemente y el cambio que eso va a suponer. No pasa nada por el hecho de modificarlo, siempre y cuando lo tengamos en cuenta, que a partir de ese momento hemos hecho una modificación y que debemos tener en cuenta en ese caso ahora dos orígenes de información para los grupos contables de cliente nacional en este caso, en la cuenta antigua y la cuenta nueva. ¿De acuerdo? No es muy recomendable porque precisamente tiene esa repercusión, el hecho de que se modifiquen las cuentas donde se almacenan la información, en este caso relativa a clientes, ¿vale? Pero sí que es algo, si se da la necesidad, pues que se pueda, en todo caso, se pueda modificar sin mayor problema. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, vamos a ver el siguiente de los puntos que tenemos aquí, que es el de las dimensiones, ¿sí? Vamos a recordar un poco el concepto de las dimensiones, ¿sí? De acuerdo, que está formada por datos que podemos agregar a un movimiento a modo de marcador para que el sistema pueda agrupar movimientos con características similares y recuperar con facilidad. En definitiva, para mí el concepto de dimensión es como si tuviéramos la posibilidad, como si NAV nos diera la posibilidad de etiquetar, ¿de acuerdo?, toda la información que vamos registrando en el sistema. Es decir, el ir colocando una serie de etiquetas, un conjunto de etiquetas, a todas y cada una de las informaciones que registramos en el sistema, ya sean apuntes contables, ya sean facturas, ya sean movimientos de producto, de almacén, de proveedor, cualquier tipo de información que registramos en el sistema, el poder colocarles una etiqueta, para que precisamente después, en el momento en que nosotros nos lo planteemos, podamos realizar análisis, ¿de acuerdo?, en función de cómo hemos codificando, en función de cómo hemos ido etiquetando todo el conjunto y el volumen de información, ¿de acuerdo? De esta forma, todo el registro que vamos haciendo en nuestro día a día de los diferentes conjuntos de información, como decía, de asientos contables, facturas de venta, de compra, etcétera, etcétera, si hemos definido etiquetas, es decir, hemos definido dimensiones, y esas dimensiones tienen, como ya sabéis, sus diferentes valores,
¿sí? Y la vamos codificando a medida que vamos registrando la información, finalmente tendremos toda la información que hay en el sistema etiquetada, es decir, clasificada por los diferentes valores de las dimensiones, con lo cual podremos extraer análisis desde cada uno de esos puntos de vista, desde cada una de esas dimensiones o desde cada una de esas etiquetas. ¿De acuerdo? Ese es un poco el concepto de las dimensiones. Bien, yéndonos a nuestro NAV, ¿sí? El concepto de lo que son las dimensiones también es algo que lo hemos considerado dentro de lo que es la parametrización. Pero sí que es cierto, de acuerdo, que es algo que también se debe definir o se tiene que dejar definido antes de ponernos a trabajar, porque como podéis comprender, si el objetivo de la dimensión es el clasificar, es el etiquetar el conjunto de información que vamos registrando en nuestro día a día, cuanto antes, digamos, tengamos definidas esas etiquetas, esas dimensiones, antes podremos clasificar y etiquetar el conjunto de información que introducimos en el sistema. Con lo cual, esto normalmente lo definimos inicialmente, antes de ponernos a trabajar, para que en el primer momento, en el primer registro de información en el sistema, ya tengamos disponibles las dimensiones y sus valores para poder ir clasificando y etiquetando esa información. Pero, como digo, el tema de las dimensiones también es algo que es, en este caso yo le llamo algo vivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todo momento podemos modificar, podemos esa estructura de dimensiones, podemos incluir una nueva dimensión porque ha salido una nueva necesidad, porque hemos creado una nueva línea de negocio que queremos gestionar y que queremos trabajar con nuestro ERP, y además hemos considerado que hay que establecerla como un KPI, como una dimensión, como algo que tenemos que vigilar. Pues ¿por qué no? Lógicamente podremos volver a nuestra estructura de dimensiones, dar de alta esa nueva dimensión, ¿sí? Posteriormente asignarle los diferentes valores de dimensión, y a partir de ese punto ya la tendríamos disponible para continuar etiquetando el resto de información. ¿De acuerdo? De nuevo, esto pasa un poco como los grupos contables. Esto está abierto para que podamos en todo momento crear una nueva dimensión, ¿sí? O incluso está abierto para que de una dimensión que ya tengamos creada, podamos incluso crear un nuevo valor, ¿sí? Porque imaginamos, por ejemplo, en este caso, que es la dimensión de vendedores, que recoge la relación de vendedores en nuestra compañía, pues lógicamente se contempla el que haya entrado un nuevo vendedor, ¿sí? Y lo podamos dar de alta como un valor. Con lo cual, a nivel de valores no hay ningún problema, podemos mantenerlos, pues los podemos ir parametrizando. Lo único es modificar una dimensión. Bueno, ya veis, ya podéis intuir un poco la repercusión. Si esta dimensión que yo le llamo vendedor, que me permite clasificar, por ejemplo, las operaciones de venta para codificarlas por vendedor, para posteriormente analizar, pues, llamémoslo así, la rentabilidad de cada uno de los vendedores, si a esta dimensión yo ahora le cambio el concepto y le digo que esto es, por ejemplo, no sé, proyectos, lógicamente eso no tiene sentido, es decir, tiene sentido. La repercusión es grave porque lo que hasta ahora llamábamos o contemplábamos como vendedor, si ahora le cambiamos el sentido actualmente y le llamamos proyecto, pierde un poco su objetivo, ¿de acuerdo? Es decir, es algo obvio, ¿vale? Pero que lo tengamos en cuenta en este caso. ¿De acuerdo? Muy bien, concepto de dimensiones, concepto de sus valores de dimensión, totalmente parametrizables, totalmente abiertas a que los podamos mantener, las podamos ampliar y las podamos estructurar como necesitamos en cualquier momento del trabajo del día a día con NAV. ¿De acuerdo? En este caso, las dimensiones. Muy bien, otro de los puntos que tengo aquí, el esquema de cuentas. También quería comentaros la posibilidad, a través de esta herramienta, que es el esquema de cuentas, que nos permite, pues, generar informes sobre, pues, como veis aquí, márgenes de beneficios por cada una de las dimensiones, análisis por departamentos, etcétera, etcétera. Además de ellos, el esquema de cuentas contempla también, como veis en la parte derecha, toda una serie de informes financieros como son los balances de situación, los normalizados, abreviados, etcétera, etcétera, los PIGs, los flujos de ingresos, etcétera, etcétera, y muchos de ellos ya vienen precargados. ¿Por qué están dentro de lo que llamamos la parametrización? Bueno, pues porque precisamente, en este caso, el esquema de cuentas, ¿sí? Como decía, nos viene precargado toda una serie de informes, pero lógicamente la configuración de cada uno de ellos lo debemos tener en consideración de cara a la parametrización, porque si vemos, por ejemplo, este
este balance, ¿de acuerdo? Si yo lo edito, como veis, ciertamente viene preconfigurado, pero seguramente a lo mejor alguno de los conceptos que tenemos en este balance normalizado, quizás nosotros dentro del concepto de desarrollos contemplemos alguna otra cuenta adicional, ¿de acuerdo? O no tengamos en cuenta alguna de las cuentas que se parametrizan en este esquema para este balance. Bien, pues es algo que también es vivo, es algo que también debemos tener en cuenta, que debemos nosotros, ¿sí?, terminar de ajustar y de parametrizar en función de la necesidad de nuestra compañía. Con lo cual, el esquema de cuentas con sus diferentes informes ya precargados también es algo que debemos tener en cuenta, que es vivo, que es algo que hay que ir ajustando y que ir parametrizando para tenerlo adecuado a nuestro negocio. ¿De acuerdo? ¿Sí? El esquema de cuentas. Muy bien. Declaraciones de IVA, por supuesto también. Como ya sabéis, en NAV se incluye la herramienta de lo que es la declaración de IVA, ¿de acuerdo? Y un poco es el mismo argumento que os quería expresar a nivel de lo que es el esquema de cuentas que hemos comentado antes. Lo que es la herramienta de declaración de IVA también viene precargada con diferentes modelos. En este caso, como veis aquí en pantalla, el 320. Bueno, pues un poco el argumento por el cual lo hemos colocado dentro de esta parametrización es el mismo que antes. Ciertamente ya viene preconfigurado, ¿sí? Pero como veis, en este lado derecho de la pantalla, la estructura que viene es una estructura, digamos, estándar. Y lógicamente, si nosotros tenemos una política, por ejemplo, como veis, de grupos de cliente diferente a la que estamos contemplando aquí, o grupos de negocio diferente a las que están contempladas aquí, también tenemos que venir aquí y ajustar y parametrizar, lógicamente, a que esta declaración, en este caso, en esta declaración del impuesto de 320, se adapte y se ajuste a nuestras diferentes estructuras a nivel de grupos de negocio, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre, como veis un poco más a la derecha, los conjuntos de los registros de IVA, ¿sí? Como veis aquí hay el VAT 16, el VAT 7, lógicamente esto, en función de los diferentes cambios que va sucediendo con los diferentes tipos de IVA, pues también es algo que es vivo y también es algo que debemos, por supuesto, tener en cuenta de cara a nuestra parametrización, ¿de acuerdo? Con lo cual, ciertamente es una herramienta que ya lleva precargada y preconfigurada toda una serie de modelos, pero estos modelos, como es lógico, en cada compañía pueden ser diferentes. Por tanto, debemos tenerlo presente de cara a nuestra parametrización para que se acabe ajustando y se acabe adaptando a nuestra necesidad. ¿De acuerdo? Bien. Formas y términos de pago. Ocurre un poco lo mismo. Si os habéis fijado en NAV, de acuerdo, sí que es cierto, si vamos a abrir, por ejemplo, la ficha de un cliente y vemos, por ejemplo, sus formas de pago y sus términos de pago, que los encontraremos en la ficha, los encontraremos en el apartado, en este caso, de pagos, ¿de acuerdo? Aquí encontramos tanto los términos como las formas de pago. Sí que es cierto que a nivel de términos de pago, pues hay ciertos términos que ya vienen precargados, pero lógicamente no tienen por qué adaptarse a nuestra compañía. Posiblemente nosotros vamos a editarlos y avanzado. Nosotros a lo mejor tengamos o menos, o tengamos más, o tengamos otros simplemente, ¿de acuerdo? Que puedan ser necesarios parametrizarlos y ajustarlos para que se adapten a nuestra necesidad. Si nosotros tenemos otros conceptos de términos de pago, pues tendremos que venir aquí al apartado de términos de pago y acabar de introducir, en todo caso, ¿sí?, la estructura y la configuración necesaria para ese nuevo término de pago. ¿De acuerdo? También es cierto que los podemos modificar, ¿de acuerdo? Editamos la lista y podemos modificarlos y cambiar, en todo caso, su funcionamiento, su configuración. ¿Ok? Pero lo más habitual, como digo, es el hecho de que tengamos que crear uno nuevo, ¿de acuerdo? Y tengamos que parametrizarlo. Por cierto, más que nada, ya que estamos en términos de pago, que es algo que también nos preguntan mucho, ¿sí? Un repaso muy rápido a cómo configurarlo. Por ejemplo, voy a situar en este de aquí, en el de un término de pago que calcule que hay 3 plazos, 3 vencimientos con una distancia de 30 días, ¿de acuerdo? Pues sería este que tenemos activo. Lo que nos pide a la hora de configurar es, por un lado, tenemos el código, es un código simplemente identificativo, no tiene mayor efecto. Recordemos que estamos configurando un término con 3 plazos, con una distancia de 30 días. Lo que nos pide a continuación es
desde cuál es la cantidad de días, el plazo, la distancia, ¿sí?, que tiene que transcurrir desde la fecha de la factura hasta el primer vencimiento. Y como veis aquí, hemos colocado en este caso 30 días. ¿De acuerdo? Eso nos va a dar el cálculo de número de días de distancia que va a haber entre la fecha de la factura y el primer vencimiento. Para determinar en ese primer vencimiento, que son esos 30 días, qué importe, qué porcentaje de la factura debemos cobrar en ese vencimiento, es cuando ya nos vamos al apartado de plazos, entramos en plazos y lo que tenemos que leerlo es los 30 días primeros, ¿sí?, el importe a cobrar, en este caso para el vencimiento o a pagar en el vencimiento, es el que coloco aquí en el porcentaje del total, es decir, este 33,33. ¿De acuerdo? Primer vencimiento y el porcentaje de lo que vamos a cobrar en ese vencimiento. Para el segundo vencimiento de los 3 que tiene este término de pago, ¿sí?, a continuación me pide que le diga qué cantidad de días, ¿sí?, de nuevo deben volver a transcurrir desde el primer vencimiento, es decir, desde los primeros 30 días hasta el segundo vencimiento. Como veis aquí, otros 30 días. Y ahora se lee en forma así diagonal, es decir, llegados a ese segundo plazo del vencimiento, ¿cuánto de la factura debemos cobrar? Pues lo que veis a continuación, otro 33,33, ¿de acuerdo? Y para el tercer vencimiento lo mismo, ¿cuántos días deben transcurrir desde el segundo vencimiento al tercero? Otros 30 días. ¿Y cuánto hay que cobrar llegados a ese tercer vencimiento? Lo que hemos puesto aquí, el 33,34 en este caso, para asegurarnos de que lo cobramos, de que lo incluimos el restante de la factura en ese tercer vencimiento, ¿vale? Y ese será el porcentaje que vamos a incluir en ese último vencimiento. Y esto se deja vacío, lógicamente, porque no hay un cuarto vencimiento. ¿De acuerdo? Por tanto, la forma de leerlo es, fuera establezco los primeros días para el cálculo del primer vencimiento, dentro de plazos establezco qué es lo que voy a cobrar y luego ya voy configurando el resto de vencimientos. ¿Ok? Bien, como os decía, también es algo que es vivo, por supuesto. Si surge una nueva necesidad a nivel de términos de pago, accederemos a los términos de pago y lo configuraremos. Por tanto, lo parametrizaremos, lo tendremos en cuenta. O bien, los que ya nos vienen precargados, acabar de parametrizarlos, acabar de ajustarlos a nuestra necesidad. ¿Ok? Lo mismo un poco con la forma de pago, ¿de acuerdo? Las formas de pago que tenemos aquí, ¿ok?, son las que nos vienen en algunos casos ya precargadas, pero lógicamente no tienen por qué ajustarse a nuestra compañía. Si tenemos otras necesidades a nivel de formas de pago, pues vendremos a esta lista, crearemos nuestras nuevas formas de pago, ajustaremos las que existan, en definitiva parametrizaremos, ajustaremos, adaptaremos, en este caso las formas de pago, a la necesidad que tengamos. Y lógicamente esto es algo abierto, algo vivo en este caso, para que podamos mantenerlo, parametrizarlo y ajustarlo a la necesidad de nuestro negocio. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Y ya por último, ¿sí?, el último concepto que tengo aquí, que es el de los contadores globales y números de serie. Por supuesto, también es algo, ¿de acuerdo?, que debemos tener en cuenta. Es decir, sí que es cierto que, de nuevo, es algo que lógicamente se ve en una primera fase, antes de ponernos a trabajar. Es cierto que debemos tener configurados estos contadores, estos números de serie, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para poder dar de alta pues, nuestros clientes, nuestros proveedores, etcétera, etcétera, o para emitir nuestros diferentes documentos, tanto facturas de venta, pedidos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero es algo que también efectivamente es vivo, es decir, si mañana establecemos que vamos a utilizar una nueva serialización o un nuevo número de documento, por supuesto podemos acceder a editar precisamente esos números de serie, a editar esos contadores, ¿vale?, para establecer ese nuevo contador en función de lo que necesitemos, con lo cual es algo que también está abierto y también es vivo, ¿de acuerdo? Y nos permite, por supuesto, el adaptar y el parametrizarlo, ¿de acuerdo? Que de la misma forma, si vamos a, por ejemplo, vamos a ir a ver uno de ellos, nos vamos a Administración, voy a ir a una de las ventanas que ya habíamos visto antes, ¿de acuerdo? Aquí en Configuración de Ventas y Cobros, en esta parte superior, perdón, en esta parte inferior, encontramos toda una serie de contadores, ¿sí?, y de numeradores globales que afectan, en este caso, como podéis ver, al área de Configuración de Ventas y Cobros. Por supuesto, yo aquí, si tengo un número de serie, en este caso de la oferta de venta, puedo ir avanzado y, por supuesto, aquí en la lista de números de serie puedo editar, en este caso en la lista, manipular si no se ajusta o si no se adapta a lo que necesito y luego incluso definir cuáles son
tanto los diferentes números de serie por los diferentes periodos que quiero que entren en vigor, ¿sí? Es decir, con esta fecha inicial establezco cuándo debe entrar en funcionamiento este nuevo contador, ¿de acuerdo? Lo suyo es normalmente por año, ¿de acuerdo? Vamos estableciendo diferentes contadores para que cada uno de los ejercicios contenga una numeración específica, ¿de acuerdo? Pues, ¿por qué no? Puedo venir aquí y parametrizar en concepto de previsión para los siguientes años, este ya lo tenemos, vamos a para el siguiente año, en este caso el 19, ¿sí? Y vengo aquí y en este caso, pues la oferta de venta va a cambiar, el numerador o el número de serie para las ofertas de venta hemos determinado que va a ser diferente y lo establecemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con lo cual, a partir de esta fecha inicial, que el 1 de enero del 2019, pues hemos establecido que hay un nuevo contador, pues sin problema, venimos aquí, lo definimos y en cuanto lleguemos a esa fecha y el sistema detecte esa fecha, empezará a utilizar el nuevo contador. ¿De acuerdo? Con lo cual, a modo de resumen, también los contadores, los números, las numeraciones de clientes, las numeraciones de proveedores, de productos, todo en definitiva que tenga que ver con estas series y con estos contadores globales, lo podemos parametrizar y lo podemos ajustar a la necesidad que tengamos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es un poco lo que os queríamos comentar en este pequeño taller de parametrización. Al final, si me permitís, es un poco el quitar el miedo en muchas ocasiones que hemos detectado, ¿no? De que como no tenemos muy clara cuál es la repercusión o incluso a veces cómo hacerlo o dónde se encuentra, el que vosotros sin ningún tipo de problema, lógicamente sabiendo la repercusión que hay, podáis acceder a esas configuraciones, podáis acceder a esas parametrizaciones y podáis, por supuesto, con nuestro apoyo si lo necesitáis, por supuesto, para eso estamos, el que podáis adaptar y el que podáis cambiar, parametrizar en definitiva cualquiera de las áreas y funcionalidades que necesitemos para que al final NO en este caso se adapte perfectamente a la necesidad del día a día de nuestro negocio. Muy bien, no me queda más que recordaros que ahora en cuanto acabemos este pequeño webinar voy a estar unos minutos a vuestra disposición por si queréis a través del sistema del webinar lanzarme vuestras dudas, vuestras preguntas. Yo estaré encantado de dar respuesta a ellas, ¿de acuerdo? Y por último daros como siempre las gracias por vuestra atención y esperar que nos volvamos a ver en cualquier otro de los talleres o webinars que vamos dando periódicamente desde Actio. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.